Un abrazo para todos, los bendigo en esta hermosa mañana. Vamos a hacer una corta oración y luego vamos a ir a la enseñanza que Dios nos regala este día. Padre, en Cristo Jesús, te damos gracias porque eres bueno, generoso, porque nos regalas un día más entre los vivos y solo aquellos que estamos entre los vivos podemos adorarte, podemos agradecerte por tantas bendiciones, por tantas bondades, Dios. Te damos gracias por todo lo que hemos aprendido. Gracias por este año, Dios, en el que queremos crecer, en el que queremos seguir afianzando nuestra fe, en el que queremos muchísima sabiduría, donde queremos tomar muy buenas decisiones. Bendigo cada familia en el lugar que se encuentra. Pido por aquellos que están débiles en su salud para que les des la fortaleza, el aguante que necesitan y para que intervengas de manera poderosa y soberana para traer restauración, sanidad, conforme tus grandes deseos y propósitos. Que se vaya todo malestar de la mente, del cuerpo. Tú tienes el poder, Dios de los cielos, para restaurar nuestro cuerpo, que desaparezca todo dolor, toda inflamación. Tienes el poder, Dios de los cielos, de hacer milagros y restaurar nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras emociones. Pido por tiempos de mucha fortaleza, pido por tiempos de mucha sabiduría y te damos gracias, Dios, porque tienes el poder de regalarnos tiempos de calidad en los que podamos fortalecer inmensamente nuestros corazones. Bendigo cada familia y cada corazón que en esta hermosa mañana dispone su tiempo para aprender y escuchar en Cristo Jesús. Amén y amén. Les bendigo a todos. Hoy quiero compartir la palabra de Dios en el libro de Corintios. Dice la palabra de Dios en Corintios capítulo 2 y quiero leer el verso 11 que dice de la siguiente manera. Segunda de Corintios capítulo 2, verso 11. Dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Y cuando miramos este verso, el apóstol Pablo habla, inspirado por el Espíritu Santo, lo está hablando a una iglesia como la de Corinto, donde estaban aconteciendo cosas que quiero explicar en esta mañana y que están ligadas al tema de la ofensa. Y cómo Pablo entendía que Satanás o que los demonios toman mucha ventaja cuando hay una ofensa o cuando hay resentimiento o cuando dos personas están en unas condiciones de disputa, de rivalidades, donde hay heridas, donde hay resentimientos por ofensas. Esa experiencia de la ofensa la aprovecha en gran manera los demonios. Y yo quiero hoy, haciendo una introducción, haciendo un paréntesis enorme para luego profundizar esta palabra y esta enseñanza del apóstol Pablo, quiero que podamos concentrarnos en entender verdades espirituales. Cada uno de nosotros, en el momento que entramos a la vida cristiana o que entramos en ese caminar con Dios, no podemos ignorar que nosotros terminamos siendo más evidentes para ese mundo espiritual en el que hay demonios, y es una gran verdad. Los demonios son reales, Satanás es real. Muchas veces una de las estrategias de Satanás a través de la historia es poner en la mente de las personas que él no existe, que él no es real, que él no es verdadero. Muchas veces las personas tienen a Satanás como una caricatura, y las personas ignoran por completo ese mundo de los ángeles caídos o de los demonios que a través de los años y de la historia bíblica han manifestado el mal y han llevado a cabo muchísimos planes en pos de desestabilizar la familia, los hijos, el hogar, el corazón del ser humano y llevarlo a un camino completamente devastador, terrible, por causa de la maldad que tienen los demonios y aprovechando nuestras debilidades, nuestra ausencia de Dios y también aprovechando el mismo mal que hay en nuestro corazón por causa de la desobediencia. Lo aprovechan en gran manera los demonios. Ahora, Satanás no es omnipresente, no está en todas partes a la misma vez, pero no podemos ignorar que hay muchísimos demonios sobre la tierra de diferentes rangos, con diferentes misiones y compromisos dentro de todo lo que las tinieblas tiene como propósitos. Matar, robar, destruir, hace parte de los propósitos fundamentales de los demonios.
Los demonios todo el tiempo están buscando a quien le roban, a quien matan, a quien desestabilizan, a quien llevan a condiciones de esclavitud profunda, de pecados, a quien enceguecen el entendimiento. Los demonios todo el tiempo están buscando a quien dañan profundamente en su corazón. Incluso cuando nos ponemos a mirar la Biblia, como para hacer un pequeño resumen, cuando miramos en Génesis, Satanás siempre dentro de sus estrategias o dentro de las maquinaciones de los demonios, ellos siempre buscan torcer el pensamiento de Dios, voltear lo que Dios dice para que usted termine siendo engañado, o para que usted no crea lo que Dios dice, sino a lo que Satanás termina distorsionando con la misma palabra o con el mismo mensaje. Lo que hizo Satanás con Adán y Eva fue distorsionar la información que Dios les dio, generándoles en el corazón duda de lo que Dios había dicho. Duda de lo que Dios había dicho es una de las cosas que los demonios hacen constantemente. Otra de las cosas que los demonios hacen muchas veces es que cuando alguien escucha el mensaje, como dice la parábola del sembrador, dice que alguien podría estar escuchando el mensaje y dice que Satanás viene y quita de la mente esa palabra que fue sembrada para que las personas no den fruto o para que las personas no crezcan en pos de poner por obra esa palabra. Entonces hay personas que pueden estar escuchando un buen mensaje y en su mente Satanás pone otros pensamientos para que usted no crea a ese mensaje que está escuchando y que es lo que realmente va a provocar transformación y cambios en el corazón del ser humano. Pero Satanás en muchas personas quita el mensaje colocando otros pensamientos. Por eso usted siempre tiene que tener cuidado, incluso hasta cuando está escuchando la palabra de Dios, porque algunos pueden estar escuchando la palabra de Dios y pueden venir pensamientos que pueden sencillamente tanto distraerlo a usted del mensaje o como llevarlo a que usted piense algo completamente equivocado o a que usted malinterprete el mensaje. Por eso cada vez que usted esté escuchando un mensaje como estos, concéntrese, olvídese de las otras cosas que están en su entorno y aprenda a estar bien concentrado cuando usted está escuchando la palabra de Dios, porque nuestra mente, dentro de nuestra mente, siempre diré, hay un sistema y hay una forma de aprender, pero hay ciertos momentos de distracción que pueden impedir que usted realmente reciba esas palabras específicas a la hora de ponerlas por obra. Hay gente que puede estar escuchando entre comillas, pero está pensando en otra cosa. Entonces, hay mentes de las personas que terminan siendo tan fáciles de distraer, tan fáciles de desviar de algo en lo que están aprendiendo. Por eso concentrémonos constantemente, porque una de las cosas que los demonios hacen, vuelvo y repito, es que cuando alguien está escuchando el mensaje suele cambiar esa palabra, distorsionar ese mensaje para que piense o crea otra cosa completamente distinta. Por eso hay que prestar muchísima atención cuando estamos escuchando el mensaje de Dios, porque Satanás y los demonios saben que si usted empieza a escuchar la palabra de Dios, entonces usted empieza a adquirir algo que se llama fe, porque la fe viene por el oír la palabra. Y mientras más palabra usted escucha, se fortalece más su mente en fe y tiene mucho más capacidad en su vida cotidiana de enfrentarse a esas maquinaciones y a esas maneras y formas que los demonios tienen de entorpecer el camino de las personas. El apóstol Pablo, incluso en Tesalonicenses y en el Nuevo Testamento, uno encuentra pensamientos donde el apóstol Pablo dice que Satanás le estorbó el camino sobre cosas que él quería hacer. Dice que Satanás le estorbó el camino. Entonces, si Satanás le estorbó el camino a Pablo, a un hombre de oración, a un hombre de ayuno, a un hombre con una mentalidad profunda en la palabra, si Satanás le estorbó y tuvo ese nivel de intervenir a estorbarle a Pablo, ¿cuánto más Satanás no va a querer estorbar en nuestra vida cotidiana muchas cosas? Si Satanás tuvo el descaro de aparecérsele a Jesucristo en el desierto y tentarlo con la misma palabra, ¿cuánto no va a querer Satanás tentar e intervenir en su vida para estorbarle su camino? Entonces, por eso Pablo dice, nosotros no podemos ignorar o no podemos tener en poco los pensamientos y las maquinaciones que Satanás muchas veces quiere llevar a cabo en contra de su vida, en contra de su familia,
Y también Satanás suele atacar a los que son más débiles, y los demonios atacan a los que son más débiles, y los que son más débiles son los que terminan siendo presa en los propósitos de los demonios. Aquellos que nos vamos fortaleciendo a través del tiempo, incluso de manera muy fácil, aprendemos a interpretar cómo un demonio puede usar la boca de su amigo, de su hermano, de su mamá, de su papá. Y es profundo. Cuando usted empieza a crecer en esa relación con Dios, usted incluso se puede dar cuenta cuando un demonio está usando la boca de alguien muy cercano a usted. Eso le pasó a Jesús. En un momento que el demonio, Satanás, le cogió la boca a Pedro, y Jesucristo tuvo que decirle a Pedro: apártate de mí, Satanás. Y Pedro, me imagino que se echa hacia atrás, asustado, porque cuando alguien incluso es muy emocional como Pedro, cuando una persona es muy emocional, cuando una persona es muy débil en sus emociones, cuando carece de esa capacidad de controlar sus sentimientos, suele ser fácil presa de un demonio a la hora de tomar a la persona y llevarla a una condición de ser piedra de tropiezo para otros. Imagínese Pedro, que caminaba con Jesucristo para arriba y para abajo. Pedro, que andaba con el maestro, con el ungido, con el mejor de todos los maestros. Pedro, uno de los 12 apóstoles. Y un demonio le cogió la boca. No le va a coger la boca a alguien que sencillamente no es apóstol y no está caminando con Cristo de una manera tan profunda como Pedro lo estaba haciendo. Entonces, no ignoremos que en la vida cristiana hay enemigos espirituales que tienen mucha inteligencia, que tienen muchos años en la tierra. Los demonios tienen años en la tierra y tienen muchísima capacidad de conocer las debilidades y las fortalezas de los seres humanos, y saben los demonios por dónde pueden entrar a la mente para desestabilizar la familia, el corazón de una persona. Ahora, en esta parte de Corintios, Pablo está diciendo, incluso allí en el capítulo 2, desde el verso 5, Pablo dice que algunas personas le han causado tristeza, y le han causado tristeza a causa de las ofensas que en su vida cotidiana experimentaba Pablo. Las ofensas, cuando alguien nos ofende, y más si esa persona que nos ofende es una persona que tenemos un sentimiento con él o con ella, cuando alguien nos ofende y tenemos un sentimiento enlazado, genera tristeza, mucha tristeza, más que alguien que de pronto pasa por su vida, pero no hay un sentimiento profundo con esta persona. Duele más cuando alguien que amamos nos ofende. Y genera mucho más tristeza y desilusión cuando alguien que ha caminado con nosotros nos ofende o toma una decisión que daña nuestro estado de ánimo, o que atenta contra esa paz o contra ese corazón que tenemos. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando alguien nos ofende, lo que se genera es tristeza. Y la tristeza nos puede llevar al desánimo. Y el desánimo, siempre he pensado que es la parte más delicada y más peligrosa en la que puede estar un cristiano en condiciones emocionales. Porque en el desánimo usted no quiere hacer nada. Incluso dentro de las cosas que muchas veces no queremos hacer en el desánimo es orar, es leer, es escuchar un mensaje. Y el desánimo, causado muchas veces por la ofensa, que va cogiendo ventaja y se vuelve una tristeza, que va cogiendo ventaja y se vuelve un desánimo, entonces nos pone en el escenario más peligroso, donde el apóstol Pablo dice: cuidado, cuidado, porque usted no puede ignorar que en medio de su tristeza, en medio de su desánimo, o en ese tiempo de la ofensa en la que usted no ha sido diligente para sanar el corazón del otro, o para usted perdonar a quien le ofendió, ese lapso de tiempo en el que usted no se reconcilia con alguien con quien usted tiene un sentimiento y hay una ofensa, sea un hermano, sea una hermana, sea su esposo, su mamá, sea alguien cercano, cuando no se llega a esa palabra perdón, cuando no se llega a ese momento de sanar al otro, entonces ese tiempo es el que aprovechan los demonios para llenar su cabeza, para llenar su mente de muchos pensamientos que en vez de ayudar, lo van a dañar más y más. Es más, esta semana hablaba con alguien que después de muchos años de romper con su matrimonio,
esta persona me decía, es que mi pareja me dañó el amor, me dañó hasta la fe. Ella expresaba estas palabras, dice, me dañó el creer en el amor y me dañó la fe. Cuando ella expresó estas palabras, yo entendí que en medio de esa ofensa, que en medio de esos años en los que no ha acontecido un perdón profundo y una capacidad de sanar al otro, Satanás ha aprovechado el corazón de aquel que es débil y que está bajo esa condición de dolor y de tristeza para llevarlo a que pierda fe en Dios, fe en todo, y que entre en unas condiciones tan extremas donde la persona entonces le dio lugar a Satanás y donde su corazón está endurecido, endurecido por el resentimiento, endurecido por el orgullo también, que allí viene y aprovecha Satanás todas aquellas debilidades y todos aquellos baches que dejamos. Por eso el apóstol Pablo dice que es demasiado importante que nosotros seamos diligentes y que nosotros nos demos prisa a la hora de perdonar y a la hora de ponernos en paz con todo el mundo y a la hora de nosotros tener un corazón sano. Mientras más rápido usted sane su corazón tomando la decisión, porque yo siempre digo que el perdón está basado en una decisión, no es en el sentir, es en la decisión. Cuando usted va tomando decisiones, los sentires cambian. Hoy usted puede sentir mucho dolor, pero cuando usted toma ese paso de pedir perdón, o cuando usted toma ese paso y deja a un lado el orgullo y entra en esa capacidad de pedir perdón, que se nos debe volver un buen hábito. El perdón se nos debe volver un buen hábito porque todo el tiempo alguien siempre nos va a ofender. Y tenemos dos caminos en la vida. O que el perdón se nos vuelva un buen hábito para pedir perdón, o sencillamente darle lugar a Satanás para que nuestra vida emocional se llene de amargura, de resentimiento y terminemos en unas condiciones terribles. Es más, hay un texto en la Biblia que dice que no dejemos crecer raíces de amargura en nuestro corazón y que aprendamos a conservar una salvación tan grande que Dios nos ha entregado y no entremos en esas raíces profundas de amargura. Ahora, hay algo que yo quiero que usted analice en esta mañana. ¿En qué cosas le está dando usted ventaja a Satanás? ¿En qué áreas de la vida le está dando Satanás, le está dando lugar a los demonios? ¿Qué está perdiendo usted de ventaja allí? En esos momentos en los que usted de pronto está diciendo yo voy a esperar que la persona me pida perdón y de pronto usted se queda esperando a que alguien le pida perdón porque de pronto usted dice es que él es el que me tiene que pedir perdón a mí y resulta de que usted se queda muchas veces esperando que el otro pida perdón y el otro nunca aparece a pedir perdón. Por eso a mí siempre me ha gustado que las personas, incluso cuando yo no soy el ofendido, porque el ofendido es el otro, también es demasiado importante cuando yo puedo acercarme al otro, que está como raro, y decirle, ven, ¿en qué te he ofendido? Y si te he ofendido en algo, pues te pido perdón, porque hay gente que es tan débil en su mentalidad, que le ofenden cosas que son sencillamente simples de una vida cotidiana en la que como seres humanos a veces tenemos una forma de expresarnos, de mirar, de comportarnos. Y hay personas que se ofenden porque usted lo miró, porque no lo miró, porque no lo llamó, porque no le escribió. Hay gente que se carga y se ofende porque usted no lo saludó, porque usted no lo tuvo en cuenta en medio de un lugar o en medio de un evento. O sea, la gente termina cargándose por un montón de pequeñas cosas y esas pequeñas cosas que ofenden a una mente débil terminan volviéndose en amargura, ¿sí? Y cuando su mente es tan débil que cualquier cosita le ofende, entonces tiene que ser muy diligente en ponerse de rodillas y decirle a Dios que haga madurar sus emociones, si es muy emocional, para que sus emociones se hagan fuertes. Cuando nuestras emociones son muy fuertes y las ofensas son profundas, grandes, de condiciones altas, también tenemos que entrar en esa capacidad como Cristo la tuvo, siendo traicionado por Judas, siendo traicionado por su propio pueblo, siendo asesinado por su propio pueblo, mientras lo estaban matando Jesucristo, matando. Miren el nivel en el que Jesucristo está de la ofensa, lo están matando. Y Jesucristo está diciendo, Padre, perdónalos,
porque no saben lo que hacen. Pero aún en el nivel más alto de que alguien me esté ofendiendo, tener la capacidad de decir, Padre, perdónalos, es una inmensa expresión de humildad. Ahora, cuando usted en su vida cotidiana le ofenden un montón de pequeñas cosas simples y se va cargando, usted le está dando lugar a Satanás y a los demonios para que amarguen su corazón por su debilidad emocional. Tenemos que volvernos fuertes, porque la vida no es color de rosa. El mundo es duro, fuerte, pesado, salvaje, donde incluso Cristo dice que tenemos que ser mansos como palomas, pero muchas veces tenemos que ser astutos como serpientes. Y estamos en un mundo de serpientes y escorpiones, en un mundo malo, duro, pesado, que va a golpear constantemente las emociones. Estamos en un mundo donde te puede traicionar tu mamá, tu papá, tu hermano, tus hijos, tu esposo. Estamos en un mundo malo, que cuando Cristo estaba en medio de su proceso y las mujeres lloraban por él decía, no lloren por mí, lloren por sus hijos, porque si a mí me hacen esto, ¿qué no le harán a sus hijos? Entonces vayamos también como aterrizándonos, que estamos en un mundo pesado, donde alguien se levanta cargado y va a querer descargarse con nosotros. Vamos a estar en un mundo donde el mal genio hace parte de lo que seguirá aumentando. Estamos en un mundo donde las emociones se alteran tan fácil y tenemos que estar muy fortalecidos para recibir el desprecio, para recibir cualquier tipo de ofensa de aquellos que son débiles, de aquellos que no tienen el conocimiento de Dios, porque en la vida cristiana experimentamos dos tipos de ofensas. La ofensa de aquel que tiene conocimiento de Dios y la ofensa de aquel que es ignorante. Dos personas que nos ofenden con dos perfiles. El que tiene cero conocimiento de Dios y es fácilmente una presa usada por los demonios. Es más, y aquí hago un paréntesis. Escuche, cuando usted empieza la vida cristiana, los demonios muchas veces empiezan a usar a su propia familia para atacar su vida espiritual, para que usted se desanime, para que usted no persevere en la oración, en los buenos hábitos de la vida cristiana. Y se lo digo porque cuando yo empecé la vida cristiana, los primeros que me atacaron fue mi familia, mi hermano, toda mi familia empezó a atacar mi proceso de vida espiritual. Y cuando yo empecé a entender que los demonios usaban a mi mamá, a mi papá, a mi hermano, entendí que yo no me podía cargar ni resentir contra mi hermano, ni contra mi hermana, ni contra mis familiares, porque ellos no tenían conocimiento de Dios. Y lo único que yo tenía que hacer era ser diligente de rodillas y decirle, Dios, perdona a mi hermano porque no sabe lo que me dice ni lo que hace. Perdona a mi madre porque no sabe ni lo que dice ni lo que hace. Y siempre con mucha diligencia me acercaba a la oración para decirle a Dios que me diera la capacidad y el aguante de poder perdonar a mis hermanos y que la amargura no ganara ventaja y que Satanás y los demonios no ganaran ventaja sobre mi vida emocional y sobre mi vida espiritual. Ahora, también está el otro plano de aquellos que no conocen de Dios, que son inconversos y que Satanás los usa muchas veces para desestabilizar su día. Y yo no sé si a usted le ha pasado que usted se levanta un día y hoy dice, hoy voy a cantar, hoy voy a gozarme, qué día tan hermoso, y de pronto Satanás o un demonio usa al vecino suyo para hacer algo desastroso en pos de que usted pierda esa estabilidad. Y cuando somos débiles, tan débiles, terminamos perdiendo la paz, terminamos perdiendo el gozo tan fácil. Y es el tiempo de que maduremos profundamente nuestras emociones. Porque si a nuestro lado tenemos a un títere de Satanás, un títere que lo único que hace por sus debilidades es provocar o llevarnos a unas condiciones de querer hacernos daño, que sea más fuerte el amor de Dios en nosotros, que sea más fuerte la madurez y el entendimiento de ver ese mundo espiritual. Miren, en mi vida cotidiana usted no se imagina cómo los demonios muchas veces buscan desestabilizar mi vida. Pero como mis ojos están abiertos, a mí lo único que me da es risa y me río de entender hoy que los demonios no pueden desestabilizar mi corazón. Y han usado a mi mamá, han usado a mi papá, han usado hasta
personas que han sido de influencia espiritual en mi vida. Y Dios me ha permitido fortalecerme poderosamente en una vida espiritual de tal forma que yo no dejo que Satanás coja ventaja, ni la más mínima, ni cuando estoy triste, porque cuando estoy triste como ser humano, me gusta cantar, me gusta alabar a Dios. Y cuando estoy triste, entonces busco leer un libro. Y cuando estoy triste, entonces busco recordar las cosas buenas que Dios ha hecho en mi vida. Pero yo no dejo que la tristeza me encierre en cuatro paredes. Y cuando la tristeza viene, entonces me voy para un parque, camino por un bosque, cojo un avión y me voy de viaje. Pero no permito que la tristeza me encierre en cuatro paredes y que sencillamente piense que es el final de todo. Y no dejo que el desánimo me quite los buenos hábitos de orar, de leer, de ayunar, de meditar y de escuchar un buen mensaje. Y de seguir investigando las cosas importantes sobre las que quiero hacerme fuerte. Y no permito que la ofensa de alguien que yo amo se me convierta en amargura. Jamás. Así rapidito voy a la oración, me libero y en la oportunidad que tenga la persona de frente, le digo perdón por lo que te hice o perdón en todo aquello que te haya causado daño. Y también pido mucho por aquellos que son débiles, que sé que se ofenden con pequeñas cosas. Y por los débiles todo el tiempo le digo, Dios, ayuda a los que son débiles a que maduren, para que Satanás y los demonios no ganen ventaja de tal forma que terminen resentidos, amargados profundamente. Entonces, que Satanás no gane ventaja. Escuche hoy, y quiero terminar con esto, que los demonios no ganen ventaja en su corazón, ni con la ofensa, ni con la tristeza, ni con el desánimo. Más rápido que ligero, dése prisa en pedir perdón, en estar en paz con todo el mundo y en tener una capacidad enorme de entender que siempre nos van a ofender mientras estemos en este cuerpito, los que están cercanos y los que están lejos, pero necesitamos no darle ventaja a Satanás y que el amor y el poder de Dios se haga muy fuerte en nuestras vidas espirituales. Así que no le dé ventaja a Satanás y al contrario, ganemos cada mañana la batalla siendo diligentes y no dando lugar a ninguna de las cosas que acabo de compartir en este tiempo. Vamos a hacer una corta oración. Padre, gracias porque eres bueno y porque nos regalas una hermosa mañana para madurar, para crecer. Hoy te pido, Dios, que nos ayudes a ganar ventaja ante los demonios. Y te pedimos, Dios de los cielos, que nos des la humildad para decir perdón a quien le he ofendido con mis comportamientos, con mis actitudes, con mi forma de ser, de poder decir, Dios, perdona a aquellos que nos han ofendido por su forma de ser, por sus debilidades, por su mentalidad, por su comportamiento, por todo aquello que representa cada ser humano. Cada ser humano tiene una forma de mirar, de pensar, de actuar, de comportarse, y no todos aquellos seres humanos que están en nuestro entorno, no todos son del gusto de lo que nosotros queremos tener en nuestro entorno todo el tiempo, pero todos aquellos que están en nuestro entorno están sumando un papel importante en nuestra vida de formación, de madurez. A veces vas a permitir, Dios, que alguien difícil o muy fastidioso esté cercano a nosotros y lo vas a permitir para probarnos y para llevarnos a un proceso de cuánto hemos crecido, de cuánto hemos madurado. Y también muchas veces tú, Dios de los cielos, permites, porque tú lo permites, tú muchas veces permites que los demonios vengan e intervengan de muchas formas, porque tú también quieres que nosotros aprendamos a ganar la batalla ante los demonios con el poder y la fuerza de tu Espíritu Santo. Precioso Dios, ayúdanos a ganar la ventaja ante los demonios y ante Satanás, siendo diligentes, siendo entendidos, siendo sabios, siendo humildes y teniendo una inmensa capacidad de ver más allá de las personas, y que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino que nuestra lucha muchas veces son contra principados, potestades y aquello que muchas veces se mueve a través de ese mundo espiritual, usando a las personas cercanas o lejanas que amamos o que no son tan agradables para nuestro corazón, pero que cada una de ellas, Dios, terminan siendo personas que tú las llevas a nuestra vida con un propósito. Y el propósito es que lleguemos a la estatura de Jesucristo para mirar a los ojos incluso a aquellos que nos hacen daño y decir, Dios, perdónalo, porque no sabe lo que hace. Y aquellos que sí saben lo que hacen, porque tienen conocimiento y ofenden, te pedimos, Dios, que también los perdones y que los ayudes a madurar, y los bendecimos
para que sencillamente a través de los años podamos, Dios de los cielos, ser muy maduros y muy entendidos en Cristo Jesús. Amén. Les bendigo a todos. Un abrazo gigante. Bendiciones. Un abrazo.